Bueno, voy a comenzar a grabar. Bueno, no se va a ver absolutamente nada de los participantes del directo, ¿vale? En caso de que hubiera algún error, pues lo borraría para que no haya ningún dato filtrado. Así que nada, sin más, vamos a comenzar este primer directo de 8 días de coaching totalmente gratis. Estoy muy emocionada y muy agradecida. Y bueno, para comenzar voy a compartir con todos vosotros bueno, pues nuestra PPT guía para que bueno, pues tengamos una pequeña guía y vayamos utilizándola como, bueno, de timón a lo largo de esta horita aproximada que va a durar esta primera sesión de coaching totalmente gratis. Vale, lo primero que quiero deciros es, bueno, agradeceros principalmente a todas las personas que estáis en directo, bueno, pues que hayáis dedicado este ratito, esta horita, un viernes por la tarde y noche. Incluso me consta que hay personas que se han conectado de otros países donde, bueno, pues es un poquito como la hora de la siesta. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, para los que no me conocéis, me presento. Mi nombre es María y, bueno, pues soy psicóloga y coach. Un poquito más adelante entraré más a detalle sobre bueno, quién soy, por qué ser psicóloga, por qué ser coach y también contaros un poco mi historia porque no solamente soy psicóloga y coach, sino que también soy clienta y paciente de psicólogos y de coach, ¿no? Al final, bueno, pues todos estamos trabajándonos en esta transformación que es a lo largo de toda la vida. Y bueno, para comenzar, quería compartir con vosotros una frase que es súper inspiradora y que os lo he puesto en la presentación en la pantalla principal de esta presentación, y es que la transformación personal no ocurre por accidente, sino por decisión. Todo cambio comienza cuando tomas la decisión de creer en tu potencial. Es una frase que, bueno, yo con mis coaches en las sesiones de coaching, bueno, suelo dar muchísima importancia, ¿no? Si estás hoy aquí, es un primer paso, es el primer paso para cambiar, porque muchas personas, bueno, dicen quiero cambiar, quiero mejorar, quiero transformarme, esto no me va bien, aquí estoy bloqueada, pero el primer paso siempre es el más difícil y hay personas que se mantienen solamente en quiero cambiar, pero no dan ese primer paso que les ayude en su transformación. Así que nada, si estás aquí es que eres de los que toman acción, eres de las que toman acción y al final, bueno, pues siempre hay dos maneras, ¿no? Por una parte tenemos nosotros la posibilidad de cambiar nuestra vida, de transformar todo aquello con lo que no estamos cómodos, con los que no estamos cómodas, o, bueno, pues a veces es la vida la que viene y te cambia y te transforma, bueno, porque viene un problema o porque hay algo accidental, con lo cual siempre es mejor que seamos nosotros mismos los que nos cambiemos. Y sin más, comenzamos esta maravillosa experiencia del primer directo de 8 días de coaching, ¿vale? Bueno, lo primero, ¿qué vamos a ver aquí? Bueno, pues al final el propósito de todo el programa realmente es acompañarte en ese proceso de transformación, ¿vale? Ahora, como es el primer directo, sí que voy a entrar en detalle a un poco a comentar qué es un proceso de coaching, qué diferencias hay con la terapia y un poco que conozcáis cuál es el tipo de acompañamiento que yo suelo hacer en sesiones de coaching, ¿vale? Pero al final, realmente el objetivo de estos 8 días de coaching es desbloquear tu potencial. Yo, bueno, a lo largo de mi vida y, bueno, pues ya tengo 40 años, aunque no se note, nunca he encontrado ninguna persona, ni dentro de terapia, ni en las sesiones de coaching, ni mucho menos fuera de ellas, que no tenga potencial. Todas las personas nacemos con un don, nacemos con un potencial y depende de nosotros el explotarlo en mayor o menor medida. Incluso he trabajado con muchas personas que tenían, digamos, más dificultades para explotar su potencial, personas con trastornos que aún así
bueno, pues todas tienen un potencial que todos llevamos dentro, pero que algunas personas lo tienen bloqueado y que trabajándolo a través de un proceso de coaching terminamos desarrollando ese potencial al 100%, ¿no? No sé, se me viene a la cabeza una comparativa con un coche, ¿no? Te puedes comprar un coche maravilloso con un motor fantástico, pero si nunca lo sacas del garaje, pues está ahí, sabes que lo tienes, que en cualquier momento lo puedes utilizar, pero bueno, van pasando los años, el coche de no usarse se termina estropeando, se termina oxidando y es todo lo contrario a un coche que hayamos utilizado, ¿no? Bueno, al final de nuestra vida, ¿qué queremos? Tener un Ferrari maravilloso, un cochazo estupendo, que no ha tenido ni un arañazo, que lo hemos tenido siempre guardado en el garaje, o terminar la vida con un Ferrari destrozado, arañado, con las ruedas desgastadas, el motor reventado de tanto haberlo utilizado y de tanto haber disfrutado de él. Pues al final los procesos de coaching van un poco de esto, ¿no? De entender cuál es tu potencial, que tú misma seas consciente del potencial que tienes y bueno, pues a través del acompañamiento de una persona como yo, por ejemplo, bueno, pues acompañarte a sacar ese potencial, a explotarlo, donde las respuestas las tienes tú misma. Realmente el propósito de este programa es que tú identifiques el motivo por el que estás aquí, que posiblemente sea porque tienes ese bloqueo, tienes algo que no te deja avanzar y que a lo largo de estos 8 días podamos trabajarlo de forma conjunta y, bueno, pues hayas desbloqueado parte o al menos hayas aprendido durante este proceso de 8 días herramientas y recursos que te puedan ayudar en ese camino de transformación que todos tenemos a lo largo de nuestra vida. Lo he contado en las redes sociales, pero también me gustaría incidir en que, bueno, durante todo este proceso, al final son 8 días, ¿no? Son 8 días condensados en 3 directos, 3 newsletters para reforzar estos directos y un último vídeo final bastante transformador. Pero bueno, al final no dejan de ser 8 días y no podemos trabajar de forma completa ni de forma personalizada. Con lo cual, nos vamos a centrar en, lo primero, focalizarnos en metas. A lo largo del día de hoy hablaremos mucho de, bueno, pues ese objetivo, esa meta que te ha traído hoy aquí, un poco identificar, bueno, pues si está realmente estructurada de forma que puedas alcanzarla. Hablaremos también de creencias limitantes que a veces nos impiden o nos están bloqueando el alcanzar esa meta, bien sea por obstáculos internos o externos, que hablaremos en el siguiente capítulo. Y bueno, pues trabajaremos también, como os decía, en esas herramientas y esos recursos que te permitan no solamente clarificar tu meta, sino detectar a través de las creencias limitantes que te está bloqueando y después desarrollar un plan de acción que te permita alcanzar esa meta. Va a ser un directo donde yo voy a hablar bastante, voy a dar mucha información, pero también va a ser práctico. Es decir, al final la transformación es tuya, tú decidas cuál es y es muy importante recibir la información adecuada y tener los pasos a través de una guía, que va a ser la sesión de hoy, pero también es muy importante que tomes acción y que, bueno, pues sigas o lleves a cabo los ejercicios que van a ser, entre comillas, algo sencillos para la sesión de hoy, ¿vale? Y bueno, pues me voy a... Ay, me he pasado. Vale, me voy a presentar. Ay, que se me va la presentación. Hoy. Ay, perdonad. Vale, ¿quién soy yo? Y esto es importante para ponerme un poco de ejemplo, que a veces utilizo mi trayectoria y mi experiencia como ejemplo en las sesiones de coaching, ¿vale? Como os he dicho al principio, y muchos de vosotros me conocéis a través de las redes sociales, mi nombre es María y soy psicóloga y coach. Pero no siempre he sido psicóloga y coach. Al inicio, pues en mi adultez, ¿no? En esos primeros años, estudié una ingeniería informática, estudié asesoría financiera europea y, bueno, pues entendía por presiones externas que, bueno, pues debía de satisfacer expectativas ajenas
trabajando en una multinacional, con un trabajo, bueno, pues que tuviera un buen salario y donde durante muchos años pues fui bastante feliz, ¿no? Digamos que mi trayectoria a lo largo de los 20 años pues fue bastante positiva, fui ascendiendo, fui trabajando en multinacionales de alto nivel. Además, el trabajo me gustaba mucho porque una de mis pasiones es viajar y bueno, pues trabajaba con muchos proveedores externos a nivel internacional y eso me permitía pues relacionarme, conocer mucha gente, conocer culturas y algo que me enriqueció y que con lo que estaba muy cómoda durante mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, esa típica crisis de los 40 yo la terminé teniendo a los 30 y bueno, pues un día me di cuenta de que algo fallaba, yo ya no era feliz con aquello que hacía y bueno, pues decidí reinventarme. Entonces, bueno, ¿cómo lo hice? Pues, bueno, pues obviamente acompañada de, como os he dicho, de procesos de psicología, un poco para sanar y detectar toda la parte del pasado, pero también con procesos de coaching que me ayudaron a identificar qué era realmente lo que yo necesitaba. Y no solamente identificar el presente y el futuro al que yo quería ir, sino poner los planes de acción necesarios para que ese sueño, esa idea en mi cabeza o esa meta se convirtiera en una realidad. Por eso, bueno, quería compartirlo con vosotros hoy. Es posible reinventarse y la edad, bueno, pues obviamente tienes que superar resistencias de muchas ajenas de tu entorno y de muchas personas que, bueno, consideran que a los 30 pues ya tienes teniendo una carrera donde tienes un buen nivel económico, tienes buena vida y, bueno, pues estás cómoda, pues que es suficiente. Pero luego hay otra perspectiva que era la mía y es que, bueno, pues a los 30 me queda mucha vida por delante y para conformarme con algo que ya había conseguido y que no me hacía feliz. Así que, bueno, no soy una psicóloga y una coach al uso, soy una persona que se reinventó a los 30 años, que ha conseguido crear su empresa, Adankara, y utiliza la psicología y el coaching, obviamente. Como os pongo ahí, pues soy una coach certificada, una coach ontológica, ejecutiva, certificada por INCF, porque además de mi experiencia, que la utilizo para acompañar a otras personas y para demostrar que es posible, yo soy un ejemplo de ello, es necesaria obviamente una formación que te ayude en el acompañamiento a otras personas. Y bueno, para mí eso fue la certificación de ICF y por supuesto tener y conseguir este grado de psicología. Y os he puesto en esta PPT algo bastante importante, que es que el cambio siempre viene de dentro hacia afuera. Todos sabemos realmente lo que queremos. Es algo que yo veo a diario en mis sesiones de psicología y en mis sesiones de coaching. Esté más oculto, esté más en la superficie, todas las personas sabemos cuál es el nivel de satisfacción con nuestra vida. Y una vez que siempre tenemos ese run run en la cabeza, eso, algo que está fallando, algo que me está bloqueando, y depende de nosotros el identificar esos sentimientos, esos pensamientos y en muchas ocasiones dejarnos acompañar por las personas que ya han recorrido nuestro camino y a que además tienen la formación necesaria para acompañarnos. Y esa, obviamente, pues soy yo. Así que nada, sin más, empezamos ya sí a meternos en materia y a meternos en este directo que tiene que seros muy útil y que además estáis aquí para transformaros. Y bueno, pues vamos a iniciar un poco para identificar qué es el coaching, ¿no? Al final, digamos que el coaching es un proceso de transformación para pasar de un punto A un punto B. Obviamente, las respuestas, y por eso soy coach ontológica, son tuyas. Yo, como coach, soy una acompañante, una persona que te da la mano y que te ayuda a encontrar las respuestas que ya están en ti misma. Como te decía hace nada en la presentación, el cambio viene de dentro y realmente, bueno, aquí recuerdo siempre un mentor que tuve en coach que decía, it's to life. Realmente es que es tu vida. Eres tú quien decide qué es válido para ti, qué no es válido, cuáles son tus creencias válidas, cuáles no, dónde quieres ir.
Y eso es algo que es solo tuyo, no tiene nada que ver conmigo. Lo que a mí me haya funcionado o no puede servirte como herramienta o como recurso o puede que no. Con lo cual, el coaching con el que yo trabajo es un coaching de acompañamiento, obviamente de crecimiento, porque para pasar de un punto A a un punto B tiene que haber una transformación, un crecimiento, pero continuamente espejando y acompañándote a validar y a identificar aquello que quieres, siempre desde una perspectiva atrás y obviamente facilitándote recursos y herramientas que pueden servirte o no, es decir, que se ponen encima de la mesa, que no son obligadas y que aquellos recursos que te sirven los utilizas y aquellos recursos que no quieres, no te apeteces, pues no los utilizas. La transformación termina siendo brutal porque al final es una transformación interna tuya propia. Y me dirás, ¿y cuál es la diferencia con la terapia? Pues es una pregunta que me hace mucha gente porque hay psicólogos, hay coaches certificados y luego hay personas que es más difícil de encontrar que, bueno, pues consideramos la psicología y el coaching como algo complementario. En psicología siempre nos centramos en el pasado. Yo, por ejemplo, tengo un programa que es Viaje Interior, donde durante 4 meses trabajo el end-to-end del proceso de transformación de una persona, ¿no? Durante 2 meses vamos al origen, ¿no? El motivo del porqué, diríamos, ¿no? El porqué de ese comportamiento, el porqué de todos esos, de esas situaciones, de esos problemas, siempre tienen un origen que suelen estar en la infancia, en esa relación que desarrollamos, bueno, pues esos primeros apegos en los primeros años. Y esa relación lo que nos hace es, bueno, pues ir al origen y entender el porqué. Y es necesaria y es sanadora. Y en eso se centra la terapia. Sin embargo, el coaching se centra en el presente y en el futuro. Es decir, el coaching va más allá. No se centra en el origen, entendemos cuál es tu situación actual y nos centramos en el para qué. Y miramos el presente y miramos el futuro. Es decir, es todo plan de acción y utilizar aquello que te ha pasado para como impulso hacia adelante. Por eso os decía que es totalmente complementario y que además se puede trabajar no solamente la parte personal, sino también la parte profesional. Mi experiencia y mi formación me dicen que es muy difícil, independientemente que vengas a trabajar algo profesional o algo personal, es muy diferente, es muy difícil separarlo, ¿no? Hay veces que viene un cliente y me dice, bueno, pues es que yo quiero trabajar, pues un cambio de puesto laboral, quiero trabajar, pues dejar mi trabajo y dedicarme a otra cosa, ¿no? Convertir mi hobby en, pues un poco como hice yo, ¿no? Reinventarme. Y hay veces que, o quiero ascender, y hay veces que al principio parece que nos queremos centrar solamente en cómo ascendemos, separando un poco de la persona que eres. Y es algo muy difícil, ¿no? Porque al final el reflejo de quién eres se manifiesta en cómo te comportas a nivel laboral, ¿no? Y al revés, hay veces que lo que se quiere trabajar es mejora de relaciones, pues el poner límites, el aprender a ser vulnerable, el reducir la exigencia, perdón, y bueno, pues algo más personal, ¿no? Algo que tiene que ver más con la persona. Y en esas sesiones, en esos procesos, pues muchas veces salen temas laborales, porque al final quienes somos en casa somos en el trabajo y al revés, quienes somos en el trabajo pues tiene el origen en casa. Por eso, bueno, pues el coaching termina siendo un trabajo pues end-to-end, ¿no? De la persona en concreto que ayuda un poco primero a identificar quién eres y después qué quieres. Y bueno, pues he hecho esta introducción y ya separando qué es el coaching, qué es la psicología, para qué estamos aquí, que es para pasar de un punto A, para entender el motivo por el que estás en esta sesión y terminar el proceso dentro de 8 días, bueno, pues con recursos y con mayor claridad. Vamos a pasar a la importancia de las metas. Disculpad, es que estoy con una tos malísima. Vale, lo que os decía. Obviamente, para poder aprovechar este proceso de 8 días de coaching, es muy, muy importante definir una meta, ¿no?
En los procesos de coaching es un poco lo que hacemos, ¿no? Al final, cuando contactas conmigo para tener un proceso de coaching individual, tú traes un obstáculo, un problema, una meta, un objetivo que conseguir, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesaria esta meta? Muchas personas consideran que no es necesario realizar un proceso de coaching, o incluso en ocasiones me encuentro personas que no tienen objetivos ni metas, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo, que es el no tener o no plantearse objetivos, y hablando de objetivos a corto, medio y largo plazo, es como navegar a la deriva, ¿no? Si queremos ir de un punto a otro, necesitamos saber hacia dónde queremos ir. Yo, por ejemplo, hablando de navegación, que no tengo mucha idea, hace unos años, bueno, pues mi pareja se sacó un título para poder alquilar barcos y poder navegar. Y bueno, pues en Menorca decidimos ir de un punto A a un punto B, ¿no? Bueno, salimos de un puerto, llegamos a una pequeña carita que queríamos ver. Fue una experiencia terrible porque navegar no es tan sencillo, pero sí es verdad que teníamos un objetivo, es decir, independientemente que tuviéramos más o menos experiencia a la hora de gestionar la barca y de navegar, sí que teníamos un rumbo fijo hacia el que ir, que era ir hacia una cala y después de la cala volver al puerto, ¿no? Por el camino nos encontramos muchas dificultades, olas, falta de experiencia, bueno, pues situaciones, echar el ancla, ciertas situaciones que nos sacaron de nuestra zona de confort, que era la primera vez que alquilábamos una barca y que no controlábamos, ¿no? Pero sí teníamos una meta fija, ¿no? Y extrapolando esta situación, si hubiéramos salido del puerto sin saber, vamos a dar una vuelta, al final podríamos haber terminado en medio del mar, es decir, la marea te va llevando, te va llevando, te va llevando, y si no sabes dónde ir o no tienes un punto fijo que cuando estás alejándote vuelves a reconducir con el timón, pues hubiéramos terminado en medio del mar teniendo que ser rescatados, sobre todo además sin tener la experiencia de una vez de perder de vista la costa, pues no saber ni dónde estar. Y esto me recuerda mucho, que como sabéis, otra de mis pasiones es la lectura, a que todos los mentores que he tenido siempre dicen que si tú no tienes claras tus metas, llegará otra persona que hará que vayas a por las suyas. Y esto es totalmente real. Así que vamos a aprender en la sesión de hoy cómo se define una meta. Creo que muchos de vosotros ya lo habéis hecho. Una cosa es tener la teoría y luego pasaremos a la práctica, ¿no? Pero al final, ¿cómo tienen que ser las metas? Pues aquí un poco os pongo cuál es el concepto, que es muy famoso, el concepto de metas SMART, ¿no? Las metas al final tienen que ser específicas, deben de ser medibles, alcanzables, relevantes y tienen que tener un tiempo, ¿no? Y esto en la teoría es todo muy, bueno, pues está muy bien explicado, ¿no? Pero a mí me gusta llevármelo a un ejemplo, ¿no? Muchas veces en las sesiones, pues como os ponía el ejemplo de antes, ¿no? Viene una persona y me dice, bueno, es que yo quiero contratar un proceso de coaching contigo, me gustaría trabajar en un proceso porque quiero mejorar mi autoestima, ¿vale? ¿Y qué es la autoestima para ti? Bueno, pues la autoestima es que, bueno, pues me critico mucho, no me siento cómoda conmigo, vale, y no te sientes cómoda contigo, vale. ¿Y esa mejor autoestima qué significa para ti? Bueno, pues eso, dejar de criticarme. Vale, ¿qué es una crítica para ti? Y así es un poco como vamos centrando y vamos orientando ese objetivo o esa meta. ¿Por qué? Pues porque en metas muy grandes, pues como os decía, quiero mejorar la autoestima, quiero ser feliz, quiero un ascenso. Son metas que sí, que son reales, que son metas que, por supuesto, todo el mundo puede soñar a lo grande, todo el mundo puede tener la meta que decida y que quiera, pero tenemos que ser específicos, principalmente porque esas metas somos como un barco que va a la deriva y que tiene un objetivo que es llegar a algún puerto, pero ¿a cuál? ¿Cómo te tienes que preparar para llegar a ese puerto? ¿Cómo nos preparamos para ir a un sitio que no sabemos cuál es, ¿no? Entonces, pues aquí empezamos con el concepto SMART, ¿no?
quiero mejorar la autoestima, deberíamos de definir qué es exactamente para esa persona la autoestima y qué es exactamente para esa persona la mejora, ¿no? Y bueno, pues algo más específico ya no sería quiero mejorar mi autoestima, sería quiero dejar, por ejemplo, tuve el caso de una chica que trajo esta meta, ¿no? Y al final realmente su objetivo era que no se gustaba el espejo, que cada vez que se miraba al espejo, bueno, pues veía ciertas, bueno, no se gustaba, entonces se veía como fallos, faltas y se criticaba un montón, pero era en algo específico, que era cuando se miraba al espejo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya habíamos especificado algo concreto, no era una mejora de autoestima, era que, bueno, pues cuando se enfrentara al espejo pudiera realmente dejar de decirse cosas negativas, que ni siquiera era valorarse, ni empezar a decirse cosas buenas, ni cuidarse, ni... No, no, no. Era, para ella la mejora de la autoestima pasaba por mirarse al espejo. Y eso no tiene nada que ver con mejoras de autoestima, que es algo bastante recurrente en los procesos de coaching que he trabajado con otros clientes. Porque para ella era eso. Con lo cual, lo primero es especificar esa meta. Después, ¿era algo medible? Pues sí, porque al mirarse al espejo, bueno, pues podíamos evaluar a día de hoy, cuando se miraba al espejo, qué sentimientos y qué pensamientos tenía, ¿no? Según su concepto, eran todos negativos. Podíamos enumerarlos, podíamos identificar cuáles eran, ¿no? Y en un proceso, al terminar un proceso de coaching, que en este caso fueron 11 sesiones, que prácticamente duraron 11 semanas, pues vimos que, bueno, pues que a los más o menos 3 meses, ese número de identificaciones o calificativos negativos habían disminuido y que además, bueno, pues ya era capaz incluso de tener y ver cosas positivas, con lo cual era un objetivo que se había convertido de algo muy grande, mejor autoestima, algo medible y alcanzable que pudimos cuantificar porque se redujo a un número, ¿vale? Disculpad. Y después teníamos, tiene que ser algo alcanzable, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la barca, ¿no? Si es la primera vez que yo salgo a navegar con un título recién sacado, no conozco la barca, fuimos a una cala pequeña que, bueno, nos puede costar más o menos llegar, podemos poner algo más lejos y quedarnos algo más cerca, ¿no? Pero hubiera sido irreal decir, bueno, pues ya que tenemos la barca, pasamos de Menorca a Mallorca, ¿no? ¿Se puede hacer? Pues estoy segura que otras personas con más experiencia, con un barco más grande, pues seguramente pueden hacerlo, ¿no? Pero al final la meta tiene que ser alcanzable para ti. ¿Por qué? Porque si la meta es muy, muy grande y no la ves alcanzable, te vas a desmotivar. Al principio, en los procesos de coaching suele pasar, ¿no? Es como mucha fuerza al principio, pero hay momentos en los que también hay una bajada, ¿no? Entonces, si es algo inalcanzable y la meta no está cuantificada, no es que no puedas llegar a Mallorca, ¿no? Pero tenemos que empezar por algo más sencillo y más alcanzable, que es controlar las calas de Menorca, ¿no? Y posiblemente con el tiempo, pues sí se puede hacer ese recorrido, ¿no? Entonces, en el caso también que os ponía de esta chica, no tenía muchos otros problemas a la hora de valorar su autoestima, pero se decidió por algo en concreto alcanzable, algo que, bueno, pues para ella era un reto lo suficientemente grande y costoso y nada demasiado pequeño. Es decir, en esto también hay que tener en cuenta que hay gente que pone metas muy grandes, quiero ser feliz, o metas muy pequeñas, que es, bueno, pues, no sé, me lo invento, ¿no? Quiero dejar de vestir, de ponerme ropa deportiva y empezar a vestir un poquito más formal. Bueno, pues sí es difícil para esa persona, bien, pero que hay metas que son muy chiquititas y nos autosaboteamos, ¿vale? Y luego, los dos puntos que nos faltan. Por una parte, tiene que ser una meta relevante, es decir, algo que obviamente para ti sea importante. Si no te importa, no lo vas a querer trabajar, esto suele darse rápidamente y además hay que acotarlo en el tiempo, porque si no, pues es verdad que nos dilatamos, ¿no?
Así que nada, yo os he puesto el ejemplo tanto del barco que navega como de esta paciente mía que al final, bueno, pues su proceso de coaching la verdad es que salió muy bien. Ella consiguió mejorar parte de su autoestima, mejoró su relación con el espejo y bueno, pues en un segundo proceso de coaching, bueno, pues esta relación con el espejo mejoró mucho más, consiguió aceptarse, consiguió valorarse y bueno, pues es cierto que eso impactó en otras áreas de su vida. Así que ahora te voy a dejar un minutito mientras además yo bebo agüita para que tú decidas y definas una meta, la meta que te ha traído a la sesión de hoy, que sea específica, que sea medible, que sea alcanzable y que sea relevante. Y el tiempo te lo voy a poner yo, ¿vale? El tiempo tiene que ser en 3 meses, ¿vale? Porque si no, igual podemos poner una meta en un año, en poco tiempo, 3 meses. Si la meta es lo suficientemente rentable y lo suficientemente importante para ti, 3 meses es un periodo de tiempo bastante normal, ¿no? Para alcanzarlo y pasar ese proceso entre medias. Así que nada, te dejo un minutito, voy a beber agüita y seguimos. Vale, estoy leyendo el chat. A ver, al final, la meta la tienes que decidir tú, ¿vale? Em, y tiene que ser tuya, es decir, en un proceso de coaching, el coach no decide el proceso, cuál es el objetivo. Es decir, te voy a poner el ejemplo. Con el cliente que yo te decía de la autoestima, yo no le dije, tu meta de autoestima es demasiado grande y obviamente eso en un proceso de coaching no va a ser efectivo porque es tan grande que nos vamos a perder en detalles. Un día me vas a contar una cosa, otro día otro, otro día otro, otro día otra y entonces va a haber tantas cosas que trabajar que no vamos a ser efectivos, ¿no? Por lo que os decía, no va a ser una meta específica, no es medible, es demasiado grande. Hay que trocearla y de todo lo que me has contado tienes que trabajar esto. No funciona así el proceso de coaching. Los procesos de coaching al final lo que hacemos es, igual tipo embudo, ¿no? Ir preguntando a la persona. Hay personas que la mejora de su autoestima pasa porque, no sé, me lo invento. Igual es simplemente que pues ha dejado de ir a la peluquería, ha dejado de arreglarse, cosa que antes hacía por algún motivo personal que ha tenido la persona. Para otro puede ser en las relaciones que le afectan mucho las críticas de los demás. Quiero decir, al final, la meta tiene que ser algo tuyo, ¿vale? Si tienes dudas, porque me dices, bueno, es que la meta no sé si es, bueno, no tienes por qué resolverlas ahora, ¿vale? Al final esto no deja de ser una sesión grupal de 1 hora y es un poco difícil ser muy certero, ¿vale? Sobre todo si no has hecho nunca. Al final, es simplemente quedarte con el concepto, identificar una meta y si no tienes idea, que también leía que, pues, no sé, bueno, estás aquí por un motivo, ¿no? Al final, si te has conectado a un directo
si estás pendiente de trabajar un proceso de coaching, es porque realmente tienes algo que te bloquea o algo que te está impidiendo avanzar, ¿no? Entonces, ese suele ser el motivo, ese rum rum que yo os decía antes, que tenéis en vuestras vidas y que eso os va a permitir avanzar, ¿vale? Entonces, ahí está la clave, ahí está vuestro objetivo, ahí está vuestra meta, lo que os ha traído aquí. Y después, si es muy grande o muy pequeño, tenéis que valorar cómo podéis ir reduciéndolo. Es decir, si no es específico, estamos hablando de quiero ser feliz, pues hay que cerrarlo un poquito más, ¿vale? Y luego tiene que ser alcanzable en 3 meses. Es decir, a ver, si tú eres una persona muy alegre, que has perdido un poco de alegría, pues me lo invento porque has cogido 5 kilos y eso te mantiene, no entras en tu ropa, que es buenísima y te encanta vestir con esa ropa y lo que quieres es hacer un programa en 3 meses para bajar 5 kilos y eres una persona que baja de peso rápido y tienes un nutricionista, comes bien, haces deporte, pues oye, es fácil, ¿no? Pero igual, pues es una meta, no sé, quieres bajar 40 kilos, no sé, algo muy grande, nunca has hecho deporte, no sabes comer bien, pues igual para 3 meses lo mismo, el tiempo también te va a decidir si en 3 meses vas a conseguirlo o no, ¿vale? De todas formas, si no tenéis que cerrarlo ahora, ¿vale? Vamos a tener más sesiones y podemos ir viéndolo, ¿vale? Seguimos. Ya tenemos la meta, ¿vale? Excepto los casos que, bueno, que algunos de vosotros tenéis alguna duda y no tenéis que resolverlo ahora, ¿vale? Podéis pensarlo. El próximo directo es el domingo, o sea, podéis pensarlo y aún así podéis pensarlo durante esta semana, sin problema, que duran los 8 días de coaching y si tenéis alguna duda, pues me escribéis a mí personalmente y vemos si podemos acotarla o cerrarla de alguna manera, ¿vale? Entonces, ya hemos definido nuestra meta, ¿vale? Muchos de vosotros sí me poníais que lo teníais bastante claro. Entonces, una vez que esta meta está clara y sabes a por qué quieres ir, ahora tenemos que trabajar las creencias limitantes, ¿vale? ¿Qué es una creencia limitante? Que se habla mucho por ahí. Bueno, pues yo creo que hice un vídeo hace tiempo donde lo explicaba, ¿no? Cuando tú tienes sentimientos, bueno, realmente pensamientos, ¿no? Empieza por un pensamiento. Tú tienes pensamientos negativos, limitantes, obviamente, ¿no? Por aquí os pongo unos ejemplos, pues. eh, Hay gente que no ha venido a este directo porque no tenía tiempo. Bueno, hay veces que es cierto que hay algo, oye, tengo a mi padre en el hospital, pues obviamente es algo grave o bueno, es que en ese momento es el momento en el que recojo a los niños del cole y me es imposible, ¿sabes? Pues obviamente hay cosas, ¿no? Pero hay gente que utiliza el no tengo tiempo pues un poco como excusa para aplazar el trabajo en sí misma, ¿no? Y no pasa nada, es una creencia limitante como otras muchas, ¿no? Como no soy suficiente, bueno, pues no soy muy buena, es muy tarde, tengo mucha edad, ya después de tanto tiempo no lo voy a cambiar. O sea, son todos esos comentarios negativos que nos hacemos, son pensamientos que vamos teniendo durante mucho tiempo y aquí os pongo el ejemplo mío, ¿no? Pues si yo con 30 años hubiera dicho, como muchas personas me decían, ¿no? Ya tengo 30 años, es muy tarde ahora para ponerme a estudiar. Ya tengo 30 años, ¿cómo voy a reinventarme ahora? Ya tengo 30 años y además a mí nunca se me ha dado bien estudiar mucho. Todas esas creencias lo que me estarían bloqueando es el objetivo que yo tenía, que era ser psicóloga. Son creencias que realmente vienen de un pensamiento de es tarde, ¿para qué? No voy a poder, ya soy muy mayor, no se me da bien estudiar. Esos pensamientos reiterados en el tiempo, al final al ser negativos y limitantes, determinan un sentimiento eh, de acogimiento, ¿no? De cerrarnos. Es un sentimiento de supervivencia, ¿no? Al final, bueno, pues ya pienso tantas veces lo mismo y tan negativo que termino teniendo un sentimiento hacia esa meta de hastío, de agobio, de no lo quiero. Y entonces es entonces cuando se crea una creencia, ¿no? Si he pensado durante mucho tiempo que soy demasiado mayor para reinventarme y a eso le he asociado un sentimiento negativo, un sentimiento de tristeza, perdonad,
Pues obviamente termino teniendo una creencia que es intrínseca y muchas veces es subconsciente, que es lo peor, y lo que hace es que cada vez que me tengo que enfrentar a un reto, bien sea de reinventarme, de dejar mi trabajo, de estudiar algo nuevo, la creencia aparece y me bloquea, ¿vale? ¿Cuál es el problema de las creencias? Pues que muchas veces son subconscientes. Es decir, a veces estamos bloqueados y pasa mucho en los procesos de coaching. Una persona no sabe por qué no avanza, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuve una chica que tenía, bueno, pues quería ascender, ella se esforzaba, bueno, pues hacía muchísimas horas en el trabajo, entraba súper temprano, a las 7:00 de la mañana, antes que cualquiera, se llevaba trabajo a casa, vivía un poco para trabajar y ese era su modelo. Y volvimos al mismo punto, ¿no? Como coach no juzgamos. Pero llegó un momento en el que dentro de ese proceso hizo un clic. Y ese clic fue que tenía una creencia limitante que le hacía pensar que ella, en su jornada laboral de, no sé, 8 horas, 9, lo que tuviera, no iba a ser capaz de sacar todo su trabajo adelante. Y al final realmente eso era lo que le estaba limitando, porque la imagen que estaba dando era esta chica para sacar lo que sus compañeros sacan en, no sé, en 8 horas, ella necesita 12 o 14, ¿no? Entonces, tenía una creencia limitante que era, yo necesito más tiempo porque soy más lenta y además, para ascender necesito demostrar que yo hago más horas que los demás y que me conecto los fines de semana. Y era una creencia suya, porque ella venía al proceso, a este proceso de coaching conmigo, vino porque, bueno, pues esta era su forma de trabajar y un compañero suyo que para ella tenía un concepto suyo de hacía menos horas, nunca se conectaba los fines de semana, pues había ascendido y ella lo consideraba injusto y no llegaba a entenderlo, ¿no? Entonces, todo se basó dentro de un proceso que os estoy limitando mucho, ¿no? En una creencia que era suya y que la estaba limitando. Entonces, esto pasa mucho con las metas. Por eso, y para poner en práctica esta parte, lo que te voy a pedir es, ya tenemos la meta, y si no la tienes, bueno, pues cuando la pienses, vas a asociar cuáles son las creencias limitantes que tienes asociadas a esa meta. Siguiendo el ejemplo que te he puesto, ¿no? Si, o el mío, que es, soy muy mayor para reinventarme, o el de esta chica, que era, oye, necesito hacer muchas horas, soy lenta para trabajar, si hago muchas horas y me conecto los fines de semana, demuestro que estoy más comprometida que el resto. Lo mismo tienes que hacerlo de tu meta, ¿vale? Y mientras tanto bebo agua porque tengo la garganta, madre mía. Sí, decir, tienen que ser creencias con respecto a esa meta. A ver, soy consciente que todos tenemos muchas creencias limitantes. Yo os puedo garantizar que yo que trabajo, que me dedico a esto, que trabajo en mí mucho, sigo teniendo creencias limitantes y seguramente tengo un montón de las que no soy consciente, pero es un poco lo que hablábamos antes, es por acotar, ¿no? Si nos ponemos ahora a trabajar todas las creencias limitantes que tenemos, sería otro proceso de coaching y no estaríamos como enfocados y haciendo productiva esta sesión de 8 días, ¿vale? Entonces, si has decidido antes una meta, tienes que sacar o intentar sacar las creencias limitantes con respecto a esa meta. Y a veces piensas que no tienes, pero es coger un boli sin pensar y escribir todo lo que viene. Hay veces que incluso no son ni tuyas, que son creencias de tu entorno, de tus familiares, pero que has asumido como propias, porque esto también pasa. Es decir, si en la infancia siempre te han dicho que, pues como esta chica, ¿no? Que eres lenta
y que necesitas más tiempo que los demás para hacer algo, pues puede ser una creencia que sea limitante, pero que no sea tuya, pero que al final la has hecho tuya y que esa creencia, independientemente de que alguien te la metiera en tu infancia, tu madre, tu padre, una profesora, la tienes tú y te está limitando a ti, ¿vale? Entonces, pero centrémonos solo en la meta, tu meta, tus creencias limitantes. Vale, tampoco os agobiéis, ¿eh? O sea, quiero decir, yo no estoy dejando mucho tiempo para pensar, os vuelvo y repito, llevamos 3/4 de hora. Yo me alegro que os esté siendo productivo y que os esté haciendo pensar y más a estas horas de la tarde, noche, dependiendo de dónde estéis, ¿no? Pero no tenéis que decidirlo ahora, es decir, ahora sabéis que tenéis una meta, que ya hemos hablado cómo hay que hacerla y luego vamos a hablar de qué es una creencia limitante y que tenemos que buscar las creencias con respecto a esa meta. Si no te salen ahora, pues piénsalo mañana o aprovecha estos 8 días para irlo viendo, ¿vale? Antes del directo del domingo sería muy positivo, ¿vale? Vale, como no os quiero robar más tiempo, no voy a dejar más tiempo para que penséis, podéis hacerlo luego tranquilamente en casa cuando termine el directo, mañana o cuando os venga bien y si tenéis dudas, pues me contactáis y lo vemos, ¿vale? Eh, si estáis viendo en este proceso, hacerlo de forma independiente es un poco, ¿no? Más difícil. Digamos que, bueno, si tú quieres ir del punto A al B, tú puedes ir solo o sola, sobre todo si nunca has ido, bueno, pues siguiendo los carteles, una guía como por ejemplo la que estamos teniendo hoy, y bueno, más o menos te pones en carretera si sabes conducir y bueno, pues más o menos llegarás antes o después al punto B, ¿vale? Sin embargo, a lo largo del camino, pues surgen muchísimos obstáculos, ¿vale? En el directo del domingo hablaremos de obstáculos internos, obstáculos externos y también os ayudaré un poquito con herramientas y recursos para detectar qué es un recurso interno, qué es un obstáculo interno, qué es un obstáculo externo y un poco también el embudo, ¿no? El ver herramientas de cómo superarlos, ¿no? Pero sí es cierto que si os estáis dando cuenta, y yo por las dudas que me estáis poniendo, bueno, pues definir una meta válida, sin una guía que yo te diga, esta es tu meta, pero sí con las preguntas adecuadas para ir haciendo un embudo y que al final detectes exactamente qué es lo que te bloquea y lo que quieres trabajar, hacerlo solo o sola es un poco más complejo. Sobre esto, detectar creencias limitantes que son subconscientes tuyas, bueno, pues puedes detectar algunas, ¿no? Y aplicar algunas herramientas y siendo consciente y trabajar en esa limitación, ¿no? Pero no nos da tiempo hoy, y menos de algo de forma grupal. Con lo cual, pues aquí es donde entra un poco mi rol como coach, ¿no? De verdad que los procesos de coaching son totalmente transformadores, ¿no? Porque es como cuando un niño aprende a andar, ¿no? Si dejaras a un niño andar solo, ¿terminaría andando? Pues estoy segura de que sí, pues antes o después, por imitación, se pondría a andar y, bueno, pues más o menos iría caminando. Pero seguramente se va a caer más veces, no va a tener protecciones, igual no tiene una pisada correcta, etcétera, ¿no? Entonces, el acompañamiento por parte de su padre, su madre, que ya sabe andar, le va a ahorrar, bueno, pues caídas, resbalones, le va a acompañar a la hora de cómo debe de poner las piernas, cómo debe mantener el equilibrio. Y bueno, pues obviamente si esa persona está especializada en educación infantil, por ejemplo, bueno, pues va a corregir mucho mejor la pisada, va a desarrollar equilibrio, o sea, ejercicios para que ese niño, ese bebé, mantenga el equilibrio, ¿no? Pues lo mismo pasa en los procesos de coaching, ¿no? Al final, yo os contaba antes que soy una psicóloga y un coach un poco atípica, ¿no? Porque trabajo desde mi experiencia, desde esa madre que sabe andar, ya, entonces como tiene la experiencia, pues puede, bueno, pues ha vivido los obstáculos, las caídas, los golpes
y un poco puede anticiparse. Y después, bueno, pues obviamente con la formación puede corregir la pisada, puede ayudar en técnicas, en el equilibrio y puede hacer que ese paso del gateo a caminar sea un tránsito mucho más pequeño. Con lo cual, yo siempre lo digo, ¿puedes hacerlo sola? Sí. ¿Lo vas a conseguir sola? Sí. ¿En mucho más tiempo? Seguro. ¿Con muchos más golpes y con muchas más dificultades? También. Entonces, ¿qué hace realmente un proceso de coaching? Acortar los tiempos. ¿Por qué? Pues porque vas a identificar muchas cosas de las que no eres consciente sin ningún tipo de intrusismo, es decir, son tus respuestas, es tu vida, es tu enfoque y son tus creencias y todo eres tú, simplemente con una persona que te está espejando y que hace las preguntas adecuadas para que llegues a esa conclusión que desconoces porque es totalmente subconsciente y la tienes automatizada, y eso pues te ahorra mucho tiempo y te ayuda a tener beneficios de forma anterior, ¿vale? Más rápida. Y ahí es donde entro yo, ¿no? Bueno, como sabéis, este proceso de coaching son 8 días, termina el próximo viernes, día 11, y ese día 11 voy a hacer una promoción exclusiva porque entenderéis que, bueno, tengo una agenda que hay que llenarse y, bueno, pues cuando está llena, hasta que una persona no termina un proceso y no quiere repetir el proceso, no puedo coger a otro paciente, ¿no? Ahora mismo hay agenda abierta y un poco mi idea es, todas aquellas personas que hoy habéis estado en directo, bueno, algunas que no habéis podido asistir, pero que sí que tenéis interés y sí que me habéis avisado, digamos, voy a tomarlo como prioritarias a la hora de reservar sesiones, procesos de coaching conmigo, ¿vale? Y como hay ya algunas personas que, bueno, querían empezar a trabajar conmigo, pero les he pedido que esperaran porque me sabía un poco mal que me contrataran estas semanas y no pudieran disfrutar de la promoción, hoy pues la voy a avanzar, ¿vale? Solamente, esto ya lo hemos visto, solamente para aquellas personas que están en el directo o, bueno, bueno, pues que no han podido asistir, pero que estaban muy, muy interesadas, ¿vale? Aquellos que ya habéis trabajado conmigo o aquellos que me conocéis en redes, que habéis cotilleado la web de Dankara, sabéis que yo los procesos de coaching los trabajo en 2 sesiones, ¿vale? En 2 packs. ¿Por qué? Pues bueno, porque las sesiones de coaching para que sean efectivas tienen que ser un proceso, es decir, no vale con una sesión. En alguna ocasión, puntualmente, para resolver un pequeño detalle, algo muy puntual, se puede hacer una sesión única, pero ya os digo que es algo exclusivo, puntual, algo muy ad hoc, ¿vale? Habitualmente, para que un proceso funcione, como en los ejemplos que os he puesto a lo largo de este directo, tienen que ser al menos, mi experiencia y mi información me dicen que mínimo tienen que ser 7 sesiones y bueno, pues el máximo puede ser hasta 15 sesiones, 20 sesiones, dependiendo un poco, ¿no? Pero bueno, mínimo, mínimo siempre tienen que ser unas 7 sesiones y bueno, más o menos para poder trabajar de forma más end-to-end, más completa, estaría muy bien 11 sesiones, ¿vale? Que son los 2 packs que yo tengo actualmente en mi página web y que son los que me contratan los clientes, ¿vale? Entonces, como promoción exclusiva, para todos aquellos que estáis pendientes de las redes sociales, estáis pendientes y estáis en este primer directo de 8 días, voy a compartir con vosotros esta promoción exclusiva teniendo en cuenta que os voy a dar prioridad para la agenda, ¿vale? Para la sesión, para el pack de 7 sesiones, que tiene el precio que veis en pantalla, 370,99 € más el IVA, voy a regalar 2 sesiones adicionales, con lo cual este pack por el mismo precio serían 9 sesiones. Y el pack de 11 sesiones, que es habitualmente el que se contrata porque es algo más completo, la sesión te sale un poquito más barata, yo creo que por sesión son unos 52 € aproximadamente, que es muy, muy barato, pero aún así yo voy a añadir 3 sesiones adicionales, con lo cual el pack de 11 sesiones se quedaría en 14 sesiones, 3 de ellas las regalo yo totalmente gratuitas dentro de este proceso y, bueno, pues principalmente como agradecimiento por ese acompañamiento que me hacéis vosotros a mí a lo largo de las redes, de mis directos, de
bueno, pues de mis vídeos y que estáis interesados en trabajar, bueno, pues ya en procesos de coaching, ¿vale? Bueno, creo que alguno de los que estáis aquí ya habéis trabajado conmigo. Bueno, sabéis que yo para comenzar a trabajar siempre necesito hacer una reserva de 20 minutos totalmente gratuitos. Lo mismo, corre por mi cuenta, ¿vale? Bueno, es una manera de conoceros personalmente, de entender cuál es vuestra necesidad y en esos 20 minutos, pues bueno, al final me contáis, vemos nuestras sinergias, porque siempre es muy importante que bueno, estáis aquí y confiáis en una persona específica por las sinergias y la sensibilidad que te da esa persona, ¿no? Entonces, bueno, pues como os digo, es importante que reservéis, os lo voy a dejar en el chat el enlace directo y aquellas personas a las que os mande la grabación os lo pondré en la descripción del vídeo para que podáis reservar la sesión, también a través de la web de Adankara, pues os metéis y podéis reservar esta primera sesión gratuita, que son, ya os digo, 20 minutos y a partir de ahí, ya si es válida, bueno, pues agendamos, vemos las agendas, los horarios semanales que nos vienen mejor y, bueno, pues dependiendo del pack de estas 7 sesiones o 11 sesiones, que con este regalo van a ser 9 y 14, pues agendaríamos ya las sesiones, se contrataría y empezaríamos, de momento tengo hueco en la agenda para empezar ya. La promoción... porque mi experiencia también me dice que hay gente que le da muchas vueltas hasta que se decide, la voy a alargar hasta el 31, hasta finales de mes, ¿vale? Todo el mes de octubre. Obviamente, como os decía, voy a priorizar todas aquellas personas que ya estaban interesadas en hacer la sesión de los 20 minutos y les voy a mantener la promoción porque no me parecería justo. A todas aquellas personas que habéis estado en el directo, que habéis mostrado mucho interés y me habéis preguntado mucho durante esta promoción de los 8 días, y así durante el tiempo que dure el directo. Después del directo, pues lo mismo, o sea, no pasa nada. Reservarme la sesión gratuita, yo miraré si la agenda está llena o no, pero al final voy a priorizar a todas las personas que durante estos 8 días reservéis sesión conmigo, ¿vale? Y poco más, antes me he saltado la tarea porque, bueno, un poco era lo que ya habíamos comentado y por no ser reiterativa, ¿vale? Esta semana es muy importante, sobre todo si puedes hacerlo antes del próximo directo, que, bueno, pues tengas muy clara tu meta SMART, la meta SMART que quieres trabajar en los próximos 3 meses, siendo específica, medible, alcanzable, retadora y en 3 meses, ¿vale? El tiempo es lo único que he puesto yo. Y después es muy importante que, aunque te hayan salido creencias limitantes y las tengas muy claras, es muy importante que las revises en reiteradas ocasiones, varias veces, pues cuando estés relajado, mañana por la mañana, el domingo antes de venirte al segundo directo, porque a veces salen cosas que no tenemos contempladas y esas son las importantes y esas son las que están bloqueando. Y bueno, en el último minuto, pues ya me despido de ti, me despido de todas vosotras y de todos vosotros, que siempre me dijo en femenino porque la mayoría de mis clientes son mujeres, pero siempre lo digo que es, bueno, pues realmente, bueno, que trabajo también con hombres y que ellos lo entienden, que me dirijan femenino porque al final el más del 80% de mis clientes o de mis pacientes son mujeres. Así que nada, te doy las gracias de todo corazón por haber estado aquí. Si lo vas a ver en diferido, pues igualmente te doy las gracias por haber llegado hasta aquí, principalmente por ti, porque al final espero que este vídeo o este directo te haya aportado muchísimo a la hora de hacer metas, de hacer las creencias, de entender bien qué es el coaching, de entender bien cuál es la diferencia con la psicología y de cómo todo esto va a transformar tu vida. Y sobre todo quiero animarte. De verdad, las transformaciones existen. Yo soy una prueba de ello. Soy una persona totalmente diferente de hace 10 años. Estoy viviendo en el propósito de mi vida. Soy mucho más feliz. He crecido y no solamente porque he tomado decisiones y plan de acción, que es lo que vamos a trabajar en los próximos directos, sino porque he contado con profesionales especialistas que me han acompañado en ese proceso. Entonces, yo quiero ser tu acompañante, quiero ser esa persona que te acompañe a transformarte. Y si te lo estás pensando, de verdad, el momento es ahora, el momento es ya. Estamos en un mes fantástico, es octubre. Antes de que finalice el año, puedes haber desbloqueado esa meta, ese objetivo que tanto
tantas vueltas le estás dando y que al final la solución parte por contratar un proceso de coaching que ahora además tiene sesiones añadidas y vas a ver cómo la transformación comienza hoy, de pasar de ese bloqueo, de eso que te preocupa, a tener una transformación que va a mejorar la calidad de vida, tu bienestar y que te va a llegar al siguiente nivel. Así que no te lo pienses más, reserva ahora la sesión gratuita conmigo, nos conocemos de forma personal, ya verás que esos 20 minutos son enriquecedores, que son tranquilizadores, que resolvemos todas las dudas personales que tienes y que no me ha dado tiempo a resolver hoy por el chat. Y bueno, pues a partir de entonces trabajamos y el turrón te lo vas a comer y mucho más feliz y para el nuevo año ya serás tu versión mejorada. Sin más, me despido de ti. Muchas gracias por estar aquí y te espero para conocernos en la sesión de esos 20 minutos. Chao.